¿cuál es el propósito de la vida? ¿O cuál es el propósito de mi vida? Si le preguntas a un budista, lo más probable es que te diga que el propósito de la vida es vivirla. Si le preguntas a Epicuro, si le preguntas a algún filósofo, te puede decir que el propósito de la vida es ser feliz. El propósito de la vida es hacer lo que te gusta. Y quiero que hablemos un poquito, porque para mí las dos respuestas son similares, pero a veces no entendemos el por qué y de dónde vienen, porque cuando no estamos familiarizados con ciertos conceptos filosóficos, por ejemplo, en el caso del budismo, las respuestas ambiguas que nos dan se nos hacen difíciles de comprender y de pasar a nuestro lenguaje. Y esto es natural porque fundamentalmente la manera en la que se ve la vida en las culturas que practican el budismo en cuanto a su apreciación de diferentes aspectos es distinto, y esto lo puedes ver, por ejemplo, cuando ves la historia de cómo empezó el budismo, que empezó en la India, y la mayoría de las corrientes espirituales y religiones que vienen de ahí tenían un enfoque muy marcado en cuanto a ciertos valores. Le daban mucha importancia a veces a los temas ascetas o del ascetismo, prácticas como no vivir con tu familia, prácticas como el ayuno, prácticas que iban enfocadas a temas espirituales, y que si les interesa también lo podemos platicar en algún momento, qué prácticas son y para qué sirven y todo esto, pero no es el tema de hoy. Y bueno, estas prácticas se fueron cambiando conforme las corrientes espirituales, conforme la religión se fue moviendo de lugar a lugar, porque el budismo y estas filosofías empezaron en la India y se fueron moviendo desde la India hasta Japón, y en ese recorrido iban pasando por muchas culturas que tenían diferentes valores, que veían diferente el mundo. No todos los asiáticos ven de la misma manera el mundo, entonces algo que pasaba es que se iba adaptando, ¿no?, al lugar al que llegaba. Y el ejemplo más claro de esto lo podemos ver con cómo se practica en China y en la India, precisamente, porque en China hay un énfasis más grande, y en Japón también, vamos a incluirlo de una vez. En estas dos culturas había un énfasis más grande en la familia. Es decir, el budismo, pues sí, las enseñanzas filosóficas, digámoslo, porque luego el budismo como tal, no necesariamente, pero digamos que las enseñanzas filosóficas se fueron transformando y adaptando a las culturas, y como les digo, en China, Japón, que eran valores distintos, le daban otro carácter. Y todo esto nada más viene para explicarles que en nuestra cultura no llegó ese proceso de asimilación, es decir, nunca hubo un periodo de adaptabilidad en el que llegaron maestros budistas o hinduistas o de cualquier rama religiosa, filosófica, espiritual. No llegaron a nuestro continente, llegaron uno que otro maestro y enseñaron una que otra cosa, pero como tal no llegó el movimiento y se adaptó a la cultura. Por lo tanto, hay muchas cosas que a nosotros no nos encajan tan rápido, pero una vez que entendemos el contexto o una vez que lo podemos aplicar, también es algo que lo mismo que yo que pienso que pasó en Japón, que pasó en China, yo siento que
La misma práctica debería de pasar en México, debería de pasar en Perú, en Venezuela, en España, en donde tú quieras, que exista este interés por las prácticas espirituales. Es necesaria y necesariamente se tiene que modificar al lugar en el que se encuentra, porque todo es diferente, pero también por algo muy importante, porque esto siempre ha sido así. Vamos a ver, en este video solo voy a enfocarme en especial en el budismo, pero no en el budismo religioso que tiene un conjunto de prácticas y que tiene rituales. Me voy a enfocar en el budismo, vamos a decirlo así, puro. ¿Qué es el budismo puro? El budismo puro es lo que enseñó Siddhartha y se reduce a solo una cosa principal. Principalmente es una sola cosa, y es que cada individuo tiene que encontrar su propio camino. Cada individuo tiene que formar su visión del mundo y cada individuo tiene que llegar a ella por su propia experiencia. ¿Y eso qué significa? Eso significa que lo más importante es tener pensamiento crítico, que lo más importante es no seguir las enseñanzas de nadie, y precisamente eso, sobre eso les voy a hablar. Y bueno, a ver, haz. Vente. Y bueno, una pequeña pausa ahí porque mi perrita estaba haciendo el baño, quería hacer. Entonces, de lo que vamos a hablar, el tema del video es propósito de la vida. Entonces, nos dice el budismo que el propósito de la vida es vivirla. Y así a primera instancia, si no estamos familiarizados con nada, no nos dice nada. No nos dice nada y no se nos hace nada profundo, a pesar de que sea una de las grandes realizaciones a las que puedes llegar o a las que pudo haber llegado el Buda. Lo escuchamos y no nos provoca nada. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba anteriormente, no estamos familiarizados con la cultura, con los conceptos, con de dónde viene esto. Así que vamos a ponerlo adaptado un poquito a nuestro entorno o a nuestra cultura, si así quieren verlo. ¿Qué significa para mí que el propósito de la vida es vivirlo? Para mí significa que la vida en realidad no tiene un plan, no tiene un tienes que hacer esto, no está predestinado tu futuro. Entonces, si la vida no tiene un plan, si yo puedo hacer, y ahí viene la parte que a mí me gusta. A mí lo que me dice esto es que si el propósito de la vida es vivirla, entonces ya lo estás haciendo bien y ya estás haciendo tu propósito. ¿Por qué? Pues porque estás vivo. Es decir, no hay nada que tengas tú que hacer en la vida para cumplir tu propósito. No existe... y esto es muy importante porque para muchas personas, incluyéndome en mi ansiedad de cuando estaba creciendo, yo me sentía muy agobiado por no tener por no saber qué hacer, ¿no? En respecto a no saber qué hacer con mi vida, no saber cuál era mi propósito o si valía la pena. Me sentía con problemas espirituales, es decir, decía, no sé si
si lo que estoy haciendo es importante o correcto, o si estoy dejando al mundo un mejor lugar. Y les voy a platicar una anécdota / historia, y es la historia de cuando el Buda llegó a alcanzar la iluminación. Pues se cuenta por ahí, que el Buda andaba con los ascetas. Los ascetas son los que practican las prácticas, como les decía, el ayuno, el restringirse del mundo social, de las normas sociales, de lo material, de tener familia, de todo. Se recluyen y se concentran en estar meditando y ya, no trabajan, no nada. Entonces el Buda estaba con los ascetas porque durante un tiempo los empezó a seguir y ya llevaba muchos años con ellos, llevaba muchos años haciendo las prácticas y haciendo esto y lo otro y lo otro. Y la historia es que un día, cuando estaba sentado en el árbol, el Buda llegó a la iluminación, y en la iluminación entendió que el camino que estaba tomando no era el camino. Es decir, no necesitas irte a la selva a meditar por 10 años, no necesitas morirte de hambre, no necesitas nada de eso para llegar a vivir una vida plena o para llegar a la iluminación. Esa es a lo que llegó el Buda después de llegar a sentir lo que sintió. Y eso a su vez que ocasionó, que generó, hizo que el Buda abriera los ojos, y cuando abrió los ojos estaba rodeado de alumnos, estaba rodeado de gente. ¿Y por qué? Porque era evidente para todo el mundo que lo rodeaba que había alcanzado la iluminación, que era un ser que había trascendido la conciencia ordinaria. Entonces estaba lleno de gente, estaba rodeado de discípulos que querían escucharlo, que querían saber qué había sentido, qué había vivido, qué había todo, ¿no? Y el Buda abre los ojos y les dice: vamos a comer. Entonces todos los ascetas que estaban ahí con él se quedan desconcertados, se quedan como raro y se van, lo abandonan. Todos los que eran sus alumnos, todos los que eran sus compañeros. ¿Por qué? Porque dicen: ¿cómo que vamos a comer? Pues de nuevo, la práctica de los ascetas era no comer, era desprenderse del mundo ordinario, material, de los sentidos. De los sentidos es la palabra. ¿Por qué? Porque el hambre es un sentido. Y toda esta historia, ¿para qué me sirve o qué aprendo? Pues aprendes lo que quieres aprender de ella, pero a mí, ¿qué me dice? ¿Qué me sirve? Pues que tú puedes hacer en tu vida lo que quieres, que no existe una meta, un objetivo, un nada. ¿Y qué entendió el Buda cuando llegó a la iluminación? Precisamente entendió eso, que no necesitas estar sentado, no necesitas estar muriéndote de hambre. Eso va a pasar cuando tenga que pasar. Y también que pues la vida es muy corta, ¿no? La vida es muy corta para andarte preocupando por cosas que no. La vida es muy corta como para andarte sacrificando ahí toda la vida.
Y pues eso, la vida es muy corta para andar haciendo algo que no te gusta, para no estarla disfrutando. Y con eso regresamos al principio del video, de qué es, cuál es el objetivo de la vida, cuál es mi propósito en la vida. Tu propósito en la vida, si lo quieres ver solamente desde este punto budista, tu propósito en la vida simplemente es estar vivo y ya lo estás haciendo bien. Entonces, muy bien, no te preocupes por nada. ¿Por qué? Porque te le estás pasando mal, estás deprimido, estás haciendo lo que no te gusta, estás, no sé, lo que estés haciendo con tu vida, lo estás haciendo bien. O estás en el lugar en el que debes de estar. Eso es otro punto muy importante, que siempre estamos en el lugar en el que tenemos que estar. ¿Por qué? Pues principalmente, igual lo podemos desglosar y podemos hablar todo el día de estos conceptos filosóficos, pero principalmente solo por el hecho de que estás vivo, ya solo eso te dice que estás en el lugar en el que debes de estar. ¿Por qué? Porque si no estás en el lugar que estás ahora, eso significa que podrías simplemente no estar vivo. Y solo estar vivo ya es suficiente para dar gracias, para sentirnos felices. Y ahora, también les comentaba la otra postura, la otra visión, que el objetivo de la vida, o que el propósito de la vida es ser feliz. ¿Qué pensamos de esto? Pues yo pienso que es una manera muy acertada también de ver la vida, de vivir la vida, porque fundamentalmente si las entendemos bien las dos, o alguna de ellas, fundamentalmente, necesariamente debe de cambiar la manera en la que vivimos la vida. ¿Y por qué debe de cambiar la manera en la que vivimos la vida? Porque a mí se me hace imposible que entendiendo esto, que creyendo esto, vayamos a vivir la misma vida que vivíamos antes. Les pongo el ejemplo de ser feliz. Y me pongo a mí en el ejemplo, pero pues te puedes poner a ti y puedes poner a quien sea y va a aplicar lo mismo. Yo cuando tenía, digamos, que 18, 19 años, era una persona que me preocupaba mucho por lo que pensaban los otros de mí. Pero mucho. O sea, no me preocupaba como poquito, me preocupaba mucho, y eso influenciaba mucho toda mi vida. Desde qué hacía, también hasta que pensaba, que toda mi vida se moldeaba mucho, porque a mí me preocupaba mucho lo que los otros pensaran de mí. Al grado que me generaba estrés, al grado que me generaba depresión, ansiedad. Y no de manera ligera, es decir, no era una depresión o una ansiedad como pues leve, no era algo fuerte. Me acuerdo que las uñas no se me caían, pero se me doblaban y se ponían muy feas, porque precisamente el estrés y el sentirme como me sentía me hacía se notaba en mi piel, se notaba en mis uñas, se notaba en mi cuerpo, ¿no? En la parte de afuera reflejaba lo de adentro. Y casi todo esto venía de mi visión, mi percepción de que para mí era muy importante, ¿no? Lo que los otros piensen de mí. Y cuando tenía como 19 años, un día de esto cambió a raíz de una experiencia que tuve, que tal vez se las puedo platicar en otro momento, porque ahorita si me pongo a platicarla, ya
Se nos van aquí las horas. Pero bueno, a raíz... No. A raíz de esta experiencia, aprendí pues que la vida y que mi vida es lo que yo hago de ella y que a nadie le importa, que no es tan importante vivir, bueno, no que no es tan importante, es que no es nada importante el vivir la vida precisamente como la vivía yo, ¿no? Preocupándote por qué dirán, preocupándote, dejando de hacer cosas, estresándote y todo pensando simplemente en el que me van a juzgar y así. Entonces, yo hice la decisión, lo aprendí consciente y hice la decisión de empezar a hacer cosas, empezar a vivir una vida en la que yo hacía cosas que me hacían feliz. Y siempre platico esto y siempre le digo a la gente que para vivir una vida feliz necesitas hacer cosas que te hacen feliz. Y eso lo escuchas y claro que dices, pues sí, ¿no? Es obvio. Y lo mismo lo podemos aplicar a cualquier emoción. Si quieres vivir una vida sin estrés, necesitas dejar de hacer las cosas que te hacen estrés, o necesitas de alejarte de lo que te genera estrés, o necesitas... Tú me entiendes, ¿no? Eso se aplica a todo lo que haces en tu vida, todo lo que hay en tu vida. Y suena muy fácil, vamos a dejarlo con el de la felicidad. Si tú quieres vivir una vida más feliz, necesitas hacer cosas que te hacen feliz. Es decir, que te gusta pintar y no pintas, pues adivina qué, probablemente no eres feliz. Si lo que te llama es cantar, si lo que te llama es bailar, si lo que te llama es hacer ingeniería, robots, programar, si lo que te llama es plantar árboles, si lo que te llama es pasear perros y no lo estás haciendo, pues adivina qué, pues no estás viviendo la existencia que quisieras tú vivir. Si eso es lo que te gusta, si eso es lo que te llama, si eso es lo que te apasiona y no lo estás haciendo, pues es muy fácil, es muy simple, no es nada del otro mundo entender que si no estás haciendo eso que te hace feliz, eso que te hace vivir una vida plena, pues no vas a vivir una vida plena. Y eso yo lo entendí, les digo, a los 19 años. Por eso también yo digo que yo empecé a vivir a los 19 años, porque fue cuando realmente empecé a ver el mundo y a interactuar con el mundo de manera consciente. Sí, eres consciente desde que eres niño. Muchas veces tus primeros recuerdos son de cuando tienes 4 años, cuando tienes 3 años, cuando tienes X número de años. Sin embargo, yo digo que en realidad todos tenemos 2 vidas y la segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una. Es un refrán de Confucio, si no mal recuerdo. Llévenselo de tarea. Todos tenemos 2 vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta que solo tienes una. Básicamente eso me pasó a mí. Yo me di cuenta que solo tenía una vida, yo me di cuenta que el cómo me sentía, deprimido, ansioso, todo esto venía de mi miedo a ser juzgado, de mi miedo a lo que dicen los demás de mí, de mi miedo a no encajar en la sociedad, de mi miedo a no encajar y de muchas cosas más, pero principalmente eso. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué hice? Pues hice lo que les estoy diciendo, ¿no? Empecé a hacer cosas que me hacen feliz, o empecé a hacer cosas que siempre había querido hacer. ¿Por qué? Porque dentro de mi miedo, dentro de mi persona que le tenía miedo a
al ser juzgada, al qué dirán, al todo esto, dentro de ese miedo yo dejé de hacer muchas cosas, yo dejé de vivir la vida que quería vivir y cuando me di cuenta de esto, empecé a cambiarlo precisamente. Les voy a poner nada más un ejemplo, ya lo he mencionado muchas veces, pero yo creo que todos lo podemos aplicar a nuestras vidas. Yo toda la vida me había dicho que yo era esta persona que no podía hacer esto y que le hubiera gustado mucho hacer esto. Es decir, a mí me hubiera gustado mucho correr, a mí me hubiera gustado mucho aprender a tocar la guitarra, a mí me hubiera gustado mucho aprender esto. Y no lo hacía por el miedo que una vez que superé, una vez que dije voy a empezar a hacer las cosas que quiero hacer, que no sé si me va a gustar o no. Les pongo el ejemplo de la guitarra, nada más para aterrizarlo, y porque si no este video, les digo, puede durar años. Pero yo siempre quise tocar la guitarra, quise aprender a tocar la guitarra, y era algo que yo mismo me decía, no, pues tú no eres esa persona, y qué tal si no aprendes bien, qué tal si te juzgan, qué tal si lo que sea. No sé, en mi mente era algo muy negativo el aprender a tocar la guitarra, y era algo por lo que me iban a juzgar, y era algo que no iba con mi persona, era algo que no se acoplaba a la percepción que yo generé de lo que es mi persona. Entonces pues no lo hacía. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya, nada de eso me importa, voy a comprar una guitarra y me voy a poner a ver videos y voy a aprender, voy a ir a clases. ¿Y qué hice? Pues hice eso. Compré una guitarrita barata, puse videos en YouTube, tenía un amigo ahí que me daba clases y aprendí digamos que lo básico, y me di cuenta que no me gustaba. Pero pues eso no tiene nada de malo, eso es liberador. ¿Por qué? Porque te aseguro que si yo no lo hubiera hecho, si no me hubiera dado el tiempo de aprender, de meterme a clases, de decir quiero aprender, quiero saber esto, si no lo hubiera hecho, yo nunca hubiera sabido que no me gustó. Y no es que no me gustara, es que pues sí, no sentí esa afinidad que yo sentí que a lo mejor iba a tener, o no hizo clic en mi vida. O sea, dije, está bien, está chido, cool que ya toqué la guitarra, ya aprendí lo que aprendí, pero no me veo haciendo, practicando, yendo a clases, aprendiéndome canciones, no, nada de eso me llamaba, ¿no? Entonces lo dejé. Sin embargo, como te digo, yo te aseguro que mi vida es más completa, yo te aseguro que yo soy más feliz porque tomé esa experiencia. Porque si no lo hubiera hecho, si nunca hubiera agarrado la guitarra, siempre hubiera estado en mi mente, me hubiera gustado aprender a tocar la guitarra, o a lo mejor mi vida sería más feliz si supiera esto. Y lo mismo se aplica con todo y con todas las personas. Si tú quieres aprender a cantar, quieres aprender a cocinar, y si quieres aprender a dibujar o pintar, si quieres aprender a hacer todas esas cosas, alguna de esas cosas o cualquier cosa, si quieres correr, si quieres lo que tú quieras hacer en tu vida y no te das la oportunidad de hacerlo, no sabes si te va a gustar o no te va a gustar, y el tener esa duda adentro no te va a dejar ser feliz. Haz las cosas que te hacen feliz o que crees que te van a hacer feliz, porque aunque no te hagan feliz, vas a aprender de ellas, y vas a tener una vida más en paz, sin remordimientos. Y pues eso era todo lo que les quería contar el día de hoy. Espero esto le haya servido a alguien que está en esa búsqueda de qué significa mi propósito en la vida, en la tierra, qué tengo que hacer, no encuentro mi vocación, qué hago para ser más feliz. Acuérdate, ¿qué haces para ser más feliz? Haces cosas que te hacen feliz.
o que crees que te van a hacer feliz, porque aunque no te hagan feliz, al final te van a quitar ese pensamiento de que tal vez te hubiera hecho feliz. Y eso para mí es crítico. Es crítico que vivamos una vida de aprendizaje donde aprendemos a raíz de, o más bien, no aprendemos a conciencia. Yo así lo definiría. ¿Qué es aprender a conciencia? Aprender a conciencia es precisamente todo lo que te platiqué. Ah, sí, yo creo que voy a ser feliz si hago esto. A ver, pues ponlo a prueba, vete a la práctica, intenta hacerlo, ve cómo te sientes. Si no te sientes bien, si ya probaste eso y no te sirvió, pues no, ¿para qué lo quieres hacer? Pero si nunca lo has hecho, siempre vas a tener la duda si no lo haces. Entonces, no te quedes con la duda de nada. Acuérdate que la vida es hoy, que el mañana no lo tiene seguro nadie, y que cualquier día que quieras hacer un cambio en tu vida, ese día tu vida cambia. Es decir, no eres una cosa constante, siempre vamos cambiando. Los seres humanos siempre vamos evolucionando, siempre vamos cambiando. A veces evolucionamos para abajo, es decir, no siempre la mejora es un incremento positivo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que siempre estamos en cambio, siempre estamos en tránsito, y por eso es importante aceptarlo, aprender. Y eso es todo lo que les quería contar el día de hoy. Es una mañana muy bonita, y yo te aseguro que el lugar en el que te encuentres, también ahí es un lugar muy bonito, porque siempre podemos ver, siempre podemos encontrar algo por qué ser felices, siempre podemos encontrar algo bonito en nuestro entorno, en nuestro alrededor, siempre podemos estar contentos con lo que tenemos. Y pues nada, nos vemos cualquier día que quieran. De nuevo, si quieres aprender de algún tema en específico, de algún concepto en específico, si quieres escuchar de algo, déjamelo en los comentarios y con gusto te lo platico. Yo soy Diego, maestro de yoga y meditación, y nos vemos cualquier día. Hasta luego.